Regresamos una vez más y en esta oportunidad quiero agradecerle a aquellas personas que están contribuyendo juntamente conmigo para ministrar la palabra de Dios, para expandirla a otras personas que tienen necesidad de igual manera y que Dios tiene interés en alcanzarles. Les doy las gracias por eso de todo corazón. Este día vamos a hablar acerca de un tema muy importante por el hecho de que hay una expresión de parte de nuestro propio Señor, nuestro Señor Jesucristo, y ese tema del día de hoy se llama Al que cree todo le es posible. Ya se imaginará usted de qué se trata todo esto, quizá porque hemos estado hablando en los videos anteriores acerca de cómo es que la fe es de extrema importancia cuando quiere usted adentrarse en ese mundo espiritual, en esa cuarta dimensión, en esa dimensión donde Dios se encuentra. En un futuro vamos a hablar acerca de eso, pero por el momento quiero decirle que este tema, el tema primordial sigue siendo la fe, porque, como les repito, la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dice que es imposible agradar a Dios sin fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. E incluso ahí mismo en ese capítulo, en el capítulo del capítulo 11 del libro de Hebreos, habla acerca de que hubo un hombre que agradó a Dios de una manera tan extrema que se lo llevó al cielo sin experimentar la muerte. Y ese fue Enoc. Enoc, la palabra de Dios dice que él vino y era un hombre de una fe extrema que agradó a Dios, que Dios se lo llevó de cuerpo y alma, completo. Él no experimentó la muerte. Así es que esto es extremadamente maravilloso, ¿no cree usted? Bueno, vamos a adentrarnos al tema porque al parecer creo que voy a hacer lo mejor que pueda y lo más breve que pueda, porque el día de hoy tenemos mucho que cubrir, ya que el tema es de suma importancia. Empezamos con el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, del versículo 14 al 29, y como siempre voy de versículo en versículo, porque me gusta de esa manera. De alguna manera Dios lo ha puesto en mi corazón, que de versículo en versículo voy elaborando el tema. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con el versículo 14, en donde dice: cuando llegaron a los discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos y a unos escribas que disputaban con ellos. Si usted se da cuenta, aquí dice cuando llegaron a los discípulos. En este caso estamos hablando de Pedro, de Jacobo y Juan, por supuesto incluyendo a nuestro Señor Jesucristo, después de la transfiguración. Acaba de juntarse nuestro Señor con Elías y con Moisés en esta transfiguración. Entonces, ¿por qué le traigo esto a flote? La razón por qué le traigo esto a flote es porque esta multitud se asombraron al ver a Jesús. Y quiero someterle esto, es solamente algo que el Señor puso en mi corazón. Estoy seguro, casi un 100%, que después de esta transfiguración, el Señor seguramente irradiaba ese poder y esa maravillosa imagen con respecto a sus ropas, etcétera, porque la palabra de Dios dice que sus ropas en la transfiguración eran tan blancas como la nieve. Entonces, al verlos, en el versículo número 5, dice: enseguida, cuando toda la gente le vio, se sorprendió y corrió hacia él saludándole. Ahora, quiero llevarle a Éxodos para recordarle eso también, porque el mismo Moisés, quien está ahora con Jesús, y Elías en esta transfiguración, Moisés experimentó exactamente la misma gloria de Dios con respecto a estar delante de la presencia de Dios. En Éxodos 34,
en el 28 y el 30, Éxodos capítulo 34, 28 y 30, dice lo siguiente: Moisés estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y en las tablas escribió las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y luego dice en el versículo 29, aconteció que al descender Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio de su mano, mientras descendía del monte, Moisés no sabía que la piel de su cara resplandecía por haber estado hablando con Dios. Ahora, 2 cosas. Número 1, yo les compartí anteriormente que el estar delante de Dios, y entre más tiempo usted invierta en su vida de oración personal, algo sucede con usted. Hay una paz y algo especial que otras personas quieren, que ven en usted y que quieren tener de igual manera, ya sea una paz sobrenatural, experimentan una paz sobrenatural cuando se acercan a usted, o ven algo en usted, algo radiante y especial, y eso es por el tiempo que usted invierte en su vida de oración delante del Señor. En este caso, en esta transfiguración, era necesario que discutieran acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Elías, y viene también Moisés a hablar con él. Y por eso estas gentes en este lugar, en este específico versículo, en el versículo 15 dice: enseguida, cuando toda la gente le vio, se sorprendió y corrió hacia él y les saludaron. En el versículo 16 dice lo siguiente, y les preguntó, Jesús les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué discutís con ellos? Y en el versículo 17 encontró a esta multitud alrededor del resto de los discípulos, en este caso 9 discípulos que estaban alrededor con una multitud, y aparte de esa multitud, por supuesto, habían unos escribas discutiendo con los demás, el resto de los discípulos, y les dice, ¿qué disputáis con ellos? Y en el versículo 17 dice, le respondió uno de la multitud: Maestro, traje a ti a mi hijo porque tiene un espíritu inmundo. Ahora, quiero decirle que este hombre, este padre, hizo una acción. Recuerda que la fe es actuar de acuerdo a lo que usted cree. Requiere una acción. Si no hay una acción, es una fe nula. No tiene ningún poder. No tiene ninguna, no tiene ninguna acción en lo absoluto. No mueve la mano de Dios y no hace nada a su favor si no le mezcla una acción. Entonces, en este caso, este hombre empezó ejecutando una acción con respecto a su fe, porque trajo a su niño, en este caso trajo a su hijo, a Jesús, y esa es una acción. Quiero dejarlo con eso porque quiero estar seguro que usted me entiende esto. Ahora, no sé si a usted le ha pasado en su vida personal, pero resulta lo siguiente, que dice en el versículo 17, en el 18, dice: y donde quiera que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos y cruje los dientes y se va desgastando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Resulta que este padre trajo a su muchacho, porque en este caso ya era un muchacho, trajo a su hijo y habló con los discípulos para que ellos lo expulsaran, pero no pudieron. Y quiero someterle a usted que quizá este hombre puso su fe y su mirada y su confianza en el hombre. No sé si usted en oportunidades en el pasado, usted ha ido a un retiro con la confianza de que usted va a ser sano, o ha llevado a alguna persona, a su hijo, a su mamá, etcétera, o incluso a un amigo. Usted lo lleva a un retiro y confiando en que aquel hombre que está en el púlpito
confiando en aquel evangelista que está orando por toda la gente, usted pone su confianza en esa persona, en ese pastor, de que la persona que usted llevó va a ser sana. Entonces, le sucede que no le trabajó, regresa vacío, no tomó lugar su milagro, su sanación. Quiero someterle y quiero recordarle la confesión de aquella mujer del flujo de sangre de por 12 años, ¿recuerda usted? Esta mujer hizo una confesión antes de ir delante del Señor, hace su confesión y dice, si yo toco, si tan solo toco su manto, seré sana. Comienza a hacer su confesión, comienza a visualizarse de esa manera antes de llegar a ese lugar, cuando ve la aglomeración de esa multitud apachando a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿usted ha hecho eso quizá ha hecho ese tipo de confesión antes de llegar a un retiro, antes de llegar a una iglesia, antes de ir a buscar a Cristo, por decirlo así, por primera vez y decir, voy a buscar al Señor, necesito sanación, y basarse a una escritura, porque recuerde que las promesas son para usted? Así es que en este caso, este padre trae a su hijo endemoniado, un hijo que está bajo el poder de un demonio, se lo trae a sus discípulos, pero ellos no pudieron hacer nada, no pudieron sacar ni expulsar al demonio. Ahora, no quiero que me malentienda, porque hasta estamos hablando que estos discípulos no pudieron hacer nada. Pero resulta que quiero recordarle que ellos tenían autoridad. Los discípulos les dio autoridad nuestro Señor para hacer exactamente eso. Dice la palabra de Dios en Mateo 10, en el versículo 1, dice, entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarles fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso significa que ellos tenían la autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo para expulsar demonios y para sanar toda enfermedad. Habla de todo. Recuerde que todo no deja nada fuera, absolutamente todo. En este caso resulta que no pudieron hacer absolutamente nada por esta persona. Y vamos a ver y vamos a descubrir el por qué. Recuerde que hasta aquí este hombre vino con fe porque ejecutó cierta acción de fe, un requisito, porque trajo a su hijo, a los discípulos, a Jesucristo, pero no lo encontró, entonces le dijo a los discípulos, expúlsenlo ustedes, pero resulta que no pudieron hacer nada. Ahora ya se imaginará usted en ese momento la decepción de que ya viene el enemigo y comienza a murmurarle a usted que eso de la sanación ya pasó, no sucede en estos tiempos, es mentira, tu hijo no va a ser sano, le bombardea con miles de ideas negativas en su mente para que usted comience a desviarse y deje de poner, por supuesto, como anteriormente lo dijimos, de levantar su mirada y ponerla en sus circunstancias y levantarla de Cristo, de la razón por la que él fue a buscar a Jesús para que sanara a su hijo. Entonces, en Mateo 10, ya dijimos en el versículo 1, Dios, la palabra establece que Jesús le delegó autoridad a sus discípulos. Ahora, vamos a ver en el versículo 19 y dice, y respondió Jesús y respondió, les dijo, nuestro Señor Jesucristo les dijo, oh generación perversa, oh generación incrédula, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo. Dese cuenta que estamos hablando de los discípulos, estamos hablando de un padre y estamos hablando de una multitud que rodeaba a estas personas, tanto a los discípulos como al endemoniado y al papá. Y Jesús menciona, oh generación incrédula. ¿Qué es una generación? ¿Cuál sería la definición de una generación?
Y generación, en este caso, es un conjunto de personas de edad parecida que se comportan o actúan de manera similar, especialmente por haber recibido una educación o una influencia sociocultural semejante. Entonces está hablando de toda esa generación y Jesús incluye, por supuesto, a sus discípulos y dice, oh generación incrédula. En el versículo 20 dice, se lo trajeron y cuando el Espíritu le vio, de inmediato sacudió al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. Quiero enfatizar esto un poco porque quiero recordarle que por qué razón, fíjese usted, por qué razón este espíritu al ver a los discípulos no reaccionó de la misma manera. Cuando este espíritu inmundo vio de igual manera a los discípulos, no reaccionó de igual manera. Pero cuando vio a Jesús, de inmediato sacudió al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba y echando espumarajos. Y voy a recordarle otra escritura, voy a llevarle a otra escritura de Mateo 8. Vamos a ver Mateo 8. Y en Mateo 8, en Mateo 8, 28 y 29. Vamos a ver Mateo 8, 28 y 29. Dice lo siguiente. Una vez llegando a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, le vinieron al encuentro 2 endemoniados que habían salido de los sepulcros. Eran violentos en extremo, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y he aquí, ellos lanzaron gritos diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Fíjese, eso significa que los espíritus en el mundo espiritual, en el mundo, en la dimensión de Satanás, todos, absolutamente todos, conocen y saben quién es Jesucristo. En este versículo que estamos viendo, en este capítulo, este espíritu, al verlo inmediatamente, reaccionó porque le reconoció, con la excepción que este espíritu, de acuerdo a la escritura, es mudo, y no solamente mudo, sino sordo y mudo. Entonces, en Mateo acabamos de ver que esos espíritus inmediatamente reconocieron a Jesucristo. Y no solamente eso, vamos a hablar de eso en una oportunidad con respecto a cómo es que trabaja Satanás, quién es él y cómo opera nuestro enemigo, porque es necesario que usted conozca a su enemigo. Y vamos a verlo en un futuro. Pero en este caso quería hablarle brevemente acerca de la razón por qué la reacción de este espíritu no fue la misma cuando vio a los discípulos de nuestro Señor. Y en este caso vamos a reafirmar más adelante por qué razón, las razones por las cuales también, pero este demonio no habla, no dice nada, a comparación de los otros que fueron los primeros, si no me equivoco, que hablaron por primera vez a Dios, que hablaron algo por primera vez y reconocen a Jesucristo, que es Dios, que es Hijo de Dios. Y no solamente eso, sino que tienen la preocupación de saber, ya nos has venido a atormentar, ¿qué tenemos que ver contigo? Y eso significa que Satanás conoce y sus espíritus que viene un tiempo para ellos de tormento. Entonces, vamos a continuar y dice lo siguiente, leímos el versículo 20 y en el 21 dice, Jesús preguntó a su padre,
Viene Dios y comienza a localizarlo en su fe y le hace una pregunta, porque esta respuesta seguramente ya la conoce nuestro Señor, pero Él siempre espera de cómo tratar con nosotros y ayudarnos con nuestra fe. Y le voy a decir por qué. Aquí dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Le pregunta al papá. Y el papá dice lo siguiente. Desde niño, ¿qué significa eso? Que este espíritu tiene aproximadamente, por lo visto, ahora es un adolescente, es un muchacho, tiene aproximadamente de 10 a 24 años de edad viviendo, esa persona tiene aproximadamente esa edad y esa es la edad, el tiempo que tiene este espíritu entrando y saliendo y viviendo en este muchacho. Todo este tiempo ha vivido, salido, entrado este demonio en él. Entonces dice en el versículo 22 y el 23, muchas veces le echa en el fuego o en el agua. ¿Cuál es el propósito? Para matarlo. Aquí dice, muchas veces le echa el fuego o en el agua para matarlo. Pero si puedes, fíjese la expresión, voy a exagerar con mis gestos. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjese, este hombre empezó trayendo a su hijo, operando algo en fe, un principio de la fe, y ahora está dudando de nuestro propio Señor Jesucristo, de que Él pueda hacer algo. Y le dice, si puedes, no sabe de quién está enfrente de quién. No conoce y no tiene conocimiento suficiente. Este hombre no hizo sus confesiones ni clamó las promesas o algo de decir, yo he escuchado acerca de Jesucristo, ha hecho esto, ha hecho lo otro. Yo tengo la convicción que es llegando mi hijo a Jesús, a mi muchacho, lo va a sanar, va a quedar sano. En el momento que él diga la palabra o en el momento que él imponga las manos, mi hijo será sano o libre de este demonio. Este no es el caso. El padre incrédulo, en este caso, le dice a Jesús, en este versículo, le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y esta es la respuesta de nuestro Señor misericordioso. Jesús le dijo, si puedes, si puedes, y le dice algo maravilloso después de esto, que es para usted y para mí. Dice nuestro Señor mismo Jesucristo, nos da el rema de la palabra para usted y para mí el día de hoy. Dice, al que cree, todo le es posible. Absolutamente todo le es posible para el que cree. Y la palabra todo, usted sabe que no tiene absolutamente más que decir. Incluye absolutamente todo. Es absolutamente todo. Sanación, liberación, lo que usted quiera. Ahí entra en todo. Y dice, al que cree todo le es posible. Quiere decir que si usted cree, es posible. Si usted le está creyendo a Cristo ahora mismo por algo, claro que sí, es posible. Jesús le dice, al que cree, todo le es posible. Ahora bien, vamos a ver en el versículo 24. Y este hombre, cuando se da cuenta, dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo, creo, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. La solución, quiero compartir con usted que la solución para esto, vamos a verlo en un minuto y vamos a ver en Marcos 6, vamos a ver Marcos 6 y vamos a ver el del versículo del 1 al 6. Marcos 6 del 1 al 6 dice lo siguiente.
Y quiero que ponga mucha atención a esto porque quizá usted se encuentre en esta situación. Yo mismo me encuentro en esta situación. Su servidor se encuentra en esta misma situación que le voy a leer ahora. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 6, del versículo 1 en adelante, dice: salió de ahí y fue a su tierra. ¿Quién? Jesús. Fue a su tierra, a su propia tierra, donde nació, y sus discípulos le siguieron. Y cuando llegó el sábado, él comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos quedaban atónitos cuando le oían y decían: ¿de dónde le viene a estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Cuántas obras poderosas son hechas por sus manos? ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizan de él. Pero Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus familiares y en su casa. Versículo 5. Y no pudo, quiero que le ponga atención a esto que viene ahora, y no pudo hacer ahí ningún hecho poderoso, sino que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Estaba asombrado a causa de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Primer punto, quiero nada más enfatizarle, a recordarle, a decir que su familia, lo más probable, es quien le juzga y quien es con la que menos viene a Cristo al principio cuando usted nace de nuevo. Así es que no se me vaya a desanimar, porque a Jesucristo le pasó exactamente lo mismo. Llegó a su tierra y lo único que hicieron fue juzgarle. Las personas que estaban en ese lugar donde él nació se admiraban. En este caso, las personas que quizá me conocen y me están viendo en este momento dirán: ¿no es este Oscar que conocíamos de aquel tiempo? ¿No es el Oscar que yo conocí cuando vivía en tal y tal lugar y hacía tales cosas? Hijo de fulano de tal y de sutana de tal. Quizá usted se cuestione de esa manera y Satanás venga y le bloquee de poder recibir de mi parte. Y por eso mismo puede hacer que usted no pueda recibir su sanación o salvación, porque simplemente usted está negando poder operar por fe, y Jesucristo en este caso se admiró por la incredulidad de esas personas, y por la incredulidad bloquearon el poder de Dios. Dios no pudo hacer más que unas cuantas obras, unos cuantos milagros, unos cuantos sanaron nada más imponiéndole manos. No pudo hacer grandes cosas por la incredulidad de esa gente. Así es que la incredulidad, tener no fe, es la que le bloquea a usted el poder apropiarse de su salvación, de su sanación, etcétera, de muchas cosas. Usted incluso puede hacer que haya asistido a una iglesia y a usted Satanás le ha murmurado en su oído y decir: mira al pastor lo que está diciendo, mira al pastor cómo se viste, mira esa congregación, o alguien de la congregación vino y no le saludó, y usted viene y dice: en esa congregación no me saludó, y culpa a toda la congregación y juntamente al pastor, y se va de esa iglesia para buscar a otra iglesia. Déjeme decirle que usted está simplemente siendo engañado por Satanás, porque usted está poniendo su mirada no en Dios, sino en las personas que le rodean, o incluso incluyendo al pastor. Así es que quería compartir eso con usted, porque es de suma importancia, y esta es la razón por la que este hombre y esta generación incrédula no pudo sanar a esta persona que estaba bajo el dominio de un espíritu inmundo. Entonces, vamos a continuar en el versículo
Estábamos en el versículo 28, en el 25, dice la palabra de Dios, creo, ayuda mi incredulidad, dice en el 24, y en el 25 dice, pero cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo. Ahora resulta que es un espíritu mudo y sordo. Yo te mando, sal de él y nunca más entres en él. ¿Por qué oró de esta manera nuestro Señor Jesucristo, diciendo que nunca más entres en él? Eso significa que iba y salía, entraba, salía y entraba constantemente. Y Jesús vino y le dijo, no, nunca más entres en él. Eso significa que entraba y salía, ¿verdad? Y vamos a confirmar eso con otra escritura y vamos a ir a Mateo 12. Vamos a ver a Mateo 12. En Mateo 12, en el versículo 43 y 45, y 45 dice lo siguiente. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Un espíritu inmundo sale de un hombre buscando lugares secos de reposo y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. Volveré a ese cuerpo de donde salí. Cuando regresa, la halla desocupada, barrida, ordenada. Entonces va y trae consigo otros 7 espíritus peores que él. Y después de entrar, habitan ahí, y el estado final de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Así también sucederá a esta perversa generación. Entonces, esto significa y confirma que un espíritu puede entrar y salir porque siempre anda buscando lugares secos en donde descansar. Y cuando resulta que regresa a esa casa y la encuentra vacía, no encuentra a Cristo, no encuentra al Espíritu Santo, no encuentra la palabra de Dios, no encuentra que ese hombre ya nació de nuevo, ya no tiene más poder. Un espíritu inmundo, Satanás no puede poseer a un cristiano. ¿Y por qué le digo esto? Tan sencillo como decirle que Dios es más poderoso, es más grande y poderoso que todas las cosas, el dueño y creador de las cosas. ¿Cómo podríamos decir que Satanás puede venir a correrlo y poseer a un espíritu cuando ese espíritu ya le pertenece a Dios, al Espíritu Santo? El Espíritu Santo vive en él. Puede traerle obsesión, puede traerle opresión si se aleja de Jesucristo, pero no puede poseerlo. Espero que le quede claro eso, porque es importante, de suma importancia. Y si trae opresión a su mente y obsesión, es lo que puede hacer Satanás a través de pensamientos, a través de murmurarle. Recuerde que el terreno es su mente, su cerebro, sus pensamientos. Y si él aún todavía tiene acceso a eso y a traerle opresión, es porque usted no ha sustituido esos pensamientos con la palabra de Dios. Así es que vamos a continuar. Eso era para confirmar acerca del hecho de que un espíritu va y viene, y en este caso nuestro Señor le expulsa y le dice que nunca más va a regresar. Entonces, en el versículo 26 dice lo siguiente, entonces clamó y desgarrándole con violencia, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Versículo 27, pero Jesús le tomó de la mano y le enderezó y él se levantó. 28, versículo 28 y 29. Cuando él entró en la casa de sus discípulos, le preguntaron en privado. ¿Quiénes le preguntaron en privado? Los discípulos. ¿Por qué no pudimos echar fuera
¿Por qué no pudimos echarlo fuera nosotros? Le preguntan a Jesús. Buena pregunta, ¿no cree usted? Aquí viene la respuesta. Y eso es para usted y para mí también. ¿Por qué no pudimos echarlo fuera nosotros? Y aquí viene la respuesta. Pero antes de darle esa respuesta, quiero llevarle a Mateo 17, porque la respuesta ahí está mucho más clara, da una razón, el Evangelio de Marcos, pero el Evangelio de Mateo da una respuesta más precisa por la razón. Y vamos a dar dos razones el día de hoy. Y vamos a ver en Mateo 17, en el versículo 20 y 21, dice la razón. ¿Por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Señor, ¿por qué? La respuesta está aquí. Jesús les dijo, por causa de vuestra poca fe. Por causa de vuestra poca fe. Por esa razón fue que no pudieron expulsar a este demonio. Esa es la respuesta. Número uno. Te digo número uno porque esta misma respuesta no está en el Evangelio de Marcos, pero está en el Evangelio de Mateo. Entonces vamos a dar dos razones por las cuales este demonio no pudo ser expulsado de este muchacho por los discípulos. Por causa de vuestra poca fe. Y seguimos aprendiendo que Dios dice aquí poca. Eso significa que usted debe de tener mucha fe, mediana, más o menos. Hay medidas. Y esas medidas son progresivas y usted, conforme usted va creciendo en Dios, conforme usted va creciendo y aumentando su conocimiento de acuerdo a la palabra, su fe va incrementando. Porque recuerde, una vez más, la fe viene del oír y del oír la palabra de Dios. Y usted podría decir, pero yo soy mi hermano Oscar, pero soy yo quien la estoy leyendo, no la estoy escuchando de una radio, ahora la está escuchando de mi boca, de mi lengua, ¿no? Pero usted también puede escucharla de su propia lengua, haciendo un sonido audible, ¿no? Usted puede hablarla y decirla en voz alta y usted mismo la está escuchando. Usted mismo se está inyectando la palabra de Dios a su espíritu cuando usted la lee. No en silencio, pero puede leerla en voz alta, dependiendo de donde usted se encuentra. Puede leerla y usted mismo se está escuchando la palabra de Dios. Usted mismo se está ministrando vida. Entonces usted va creciendo en su fe. Amén. Ahora vamos a continuar leyendo este versículo y dice lo siguiente: por causa de vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Nada os será imposible. Otra vez viene la confirmación y nuestro Señor Jesucristo es quien está hablando aquí a sus discípulos y dice, nada os será imposible si tienen fe como el tamaño de la semilla de mostaza. Y usted dirá, bueno, la semilla de mostaza, ¿qué es la semilla de mostaza? La semilla de mostaza es un concepto de una gran idea. Ese es el propósito de nuestro Señor. Y luego es la semilla más pequeña de todas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y se hace un árbol, se convierte en un árbol de casi de 3 a 4 metros o más de altura. Esa es la semilla de mostaza. Dentro de esa semillita pequeña existe un árbol, se hace un árbol, existe un árbol dentro. Usted no lo puede ver, pero está ahí adentro de esa semilla. Y lo mismo sucede con usted.
usted no podrá ver su fe, usted no podrá ver al Espíritu de Dios, usted no podrá ver las grandezas de Dios dentro de usted, que van a ser raíces y van a hacerse grande como un árbol inmenso. Tan inmenso que las aves vienen y hacen sus nidos sobre sus ramas. Y quiero recordarle también que Jesús no está hablando botánicamente. Él utiliza como un símbolo de crecimiento y de fe, de grandeza. E incluso nuestro Señor compara la semilla de mostaza, es comparada como el reino de Dios. Dese cuenta cómo es que nuestro Señor Jesucristo vino como una semillita y vea todo lo que existe ahora, cómo se ha expandido el reino de Dios alrededor de todo el mundo. Ya no se diga lo que Dios inició con una semilla con Adán. Ahora, la segunda razón para finalizar este tema está en el capítulo de Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el último versículo 29, y les dijo el Señor: este género con nada puede salir sino con oración. Y con la traducción de la Reina Valera en inglés dice con oración y ayuno. Agrega la palabra ayuno. Ahora, esto quiere decir que usted tiene que estar delante de la presencia de Dios, tener una unción sobre su vida porque usted ora constantemente. No solamente Satanás o cualquier espíritu le va a reconocer cuando le vea. Y no sé si a usted le ha pasado esto, pero estoy seguro que quizás sí. ¿Le ha pasado a usted alguna vez, a las personas que están casadas, tanto mujer como hombre, que usted, vamos a decir, va a una tienda, a un centro comercial, su esposa se le pierde, pero resulta que le ve a gran distancia y usted la reconoce inmediatamente solo por su forma de caminar? De igual manera, la esposa ve a su esposo a una larga distancia en una aglomeración de personas, pero reconoce a su esposo por su caminar. Su esposa se mete en una tienda, hay muchas personas en esa tienda, pero esa persona comienza a hablar con la vendedora y el esposo dice: esa es mi esposa, porque reconoce su voz. Y de igual manera, la esposa para con el esposo: ese es mi esposo. Entre esos hombres yo conozco a mi esposo porque conozco su voz. Y la palabra de Dios dice: Jesús es mi pastor y ellas reconocen mi voz. Entonces, eso significa que para que usted conozca a una persona como un matrimonio, no comparando un matrimonio de 3 años a 10 años, tienen una comunión tan extensa que se ven todos los días, se conocen las cosas que dicen, que piensan, la forma que van a actuar, porque tienen una comunión constante todos los días. De igual manera, deberíamos nosotros de tener ese tipo de comunión para con nuestro Señor, para reconocerle, para reconocer su voz. Para al momento que estamos con Él y Él se le pega, a nosotros se nos pega lo de Él a nosotros. Y cuando usted va caminando en algún lugar, le reconocen, hay algo en especial en usted, porque usted ha estado en comunión con su Dios. Entonces, es de suma importancia que invertamos tiempo con nuestro Señor. Y terminamos con esto el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para usted. Y, por supuesto, no quiero irme como siempre sin antes que Dios le dé la oportunidad para poder apropiarse de su salvación. Padre Santo, el día de hoy te pido que me des la oportunidad de aceptar a mi Señor como mi Dios y mi Salvador. Lo acepto el día de hoy. Sé y reconozco que, de acuerdo a tu palabra, si hago una confesión de fe y creo en mi corazón que Jesús resucitó de entre los muertos, seré salvo.
Así es que, Padre, te doy las gracias por mi salvación ahora y quiero entregarte toda mi vida y decirte que ahora en adelante quiero pedirte que tu Espíritu me guíe y me enseñe a dónde debo ir. Ábreme las puertas para congregarme en un lugar donde puedan alimentarme, donde puedan decirme la sana doctrina y poder crecer. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima vez. Que Dios le bendiga.